Hola. ¿Puedes Hola, escuchar? profesora. Buenas tardes, profesora. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, continuamos. Ok. ¿Ya veo la presentación? Muy bien, sí. Bueno, vamos a comenzar con la laparoscopía, pero antes de hablar de la laparoscopía, hablaremos de la cavidad abdominal, que es la región en la que suele hacerse una laparoscopía. La cavidad abdominal se extiende desde arriba de la pared torácica y llega hasta la cavidad pélvica. Los órganos abdominales incluyen al estómago, al hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso, el colon, el intestino delgado, el apéndice y el aparato reproductor femenino. O masculino. También. O masculino. ¿No? Sí. Ok. Cabe señalar que estos órganos, están protegidos por los músculos del abdomen, que son el recto mayor, los oblicuos y el transverso, y también están protegidos por el epiplón, que es una fina capa de grasa que los recubre. Y bueno, en esta región se realiza la laparoscopía y cabe señalar que se realiza por pequeñas incisiones, ya que no hay ya que en la laparoscopía los órganos se ven por fuera, por decirlo así, y no hay una cavidad natural por donde pueda entrar el laparoscopio. La siguiente, por favor. Ahora sí, sobre la laparoscopía. Esta es un tipo de cirugía mínimamente invasiva que busca problemas en el abdomen o en el aparato reproductor. Utiliza un tubo delgado llamado laparoscopio que se inserta en el abdomen a través de una incisión pequeña y que no causa lesiones importantes en el paciente. Esta laparoscopía se puede utilizar para diagnosticar tumores, obstrucciones, sangrados, infecciones, algunos fibromas, quistes ováricos, endometriosis o extraer algunos embarazos ectópicos, los que se dan fuera del útero, o para realizar una histerectomía, una ligadura de trompas o para tratar la incontinencia urinaria. Por eso ponemos aquí que su uso es de diagnóstico, tratamiento y para extracción de muestras. La herramienta, como ya mencionamos, es el laparoscopio, que en realidad es rígido, no sé por qué le dejé ahí lo de flexible, y que usualmente se realiza bajo anestesia general. Y cabe resaltar que como no es una cavidad natural por la que se pueda acceder a esta vista de los órganos, se utiliza insuflación a través de dióxido de carbono de grado médico, es decir, se infla esa parte del abdomen para poder crear una cavidad donde pueda ser visible los órganos. Si vemos en la diapositiva anterior, vean ustedes que el abdomen es un espacio virtual, ¿no? O sea, adentro están los intestinos, está el hígado, está el vaso, la vesícula, todo esto, ¿no? Y como bien habían mencionado, hay todo esto está dentro de una bolsa, ¿no? Una bolsa que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Epiplón? No, el epiplón es algo que lo recubre a los intestinos. No, pero todos los intestinos, todos los órganos están dentro de una bolsa. ¿El peritoneo? Sí. El peritoneo, exactamente, el peritoneo. Entonces,
están ahí adentro. Uh-huh. El peritoneo es un tejido muy delgado, pero tiene una característica especial, que es una red de capilares, ¿no? Que va a tener implicaciones para otro tipo de actividad que no es la laparoscopía, pero es una bolsa, ¿no? Entonces, así como lo mencionaba en la siguiente, vemos aquí que, como decía su compañero, o sea, aquí todo está, digamos que, integrado dentro de la bolsa. Los intestinos pues van a tener una movilidad, ¿no? Que son los movimientos peristálticos. O sea, estos no son tuberías, sino son tejido liso, ¿no? Que está cerrado y que dependiendo si le llega algo, pues tiene ciertos movimientos que se llama peristaltismo. Uh-huh. Entonces, esos movimientos lo que hacen es que mueven todo lo que les va llegando. Por eso cuando ustedes van al médico y y por ejemplo traen un dolor abdominal o diarrea, el médico lo que hace es que pone el estetoscopio en el abdomen. Y la razón de ponerla ahí es que pueden escuchar los ruidos del intestino. Uh-huh. Entonces, tiene que haber cierto movimiento, siempre tiene que haber cierto movimiento. A veces cuando algo no nos cae bien, pues empezamos ahí con un ruido, ¿no? Del intestino, y es que está teniendo mucho más acelerado el peristaltismo. Y bueno, cuando da diarrea, pues todavía es con más razón, esos movimientos son debido justamente al peristaltismo. Pero entonces aquí como tal no hay un espacio, lo que decían. Para poder hacer procedimientos necesitan generar ese espacio. Y ese espacio, vean ustedes, se hace un globo, ¿no? El abdomen se hace un globo. Y lo que meten es lo que decía, ¿no? Meten dióxido de carbono, grado médico. ¿Y por qué dióxido de carbono y no aire? ¿Por qué dióxido de carbono y no aire? ¿Alguien? Porque se diluye más fácil en el agua y es más fácil que el cuerpo lo absorba y se descomprime. No. A ver otra vez, porque no te escuché. Que decía que es soluble en agua, y como es soluble en agua, es más fácil que el cuerpo lo disuelva. Más bien porque el dióxido de carbono se reabsorbe en el organismo. Sin embargo, el aire no. El aire puede generar trombos, ¿no? Si entra aire a alguna arteria, alguna vena, genera trombos porque no se absorbe el aire. Entonces, es muy peligroso. Entonces, por eso es que el dióxido de carbono, pues es un gas que se integra, ¿no? Que se va absorbiendo y no genera problemas. Entonces, lo que hacen es justamente meter aquí en este punto, esto es el ombligo. Uh-huh. Este es una herramienta que es como, no tiene óptica, sino únicamente es un tubo que en la punta lleva un punzón. Ese punzón lo que hace es perforar la zona del ombligo para meter el tubo y a través de este tubo se conecta el dióxido de carbono. Uh-huh. El dióxido de carbono de tal forma que empiezan a inflar para que haya un espacio real, para que no sea un espacio virtual, sino un espacio real. Y obviamente pueden hacer muchas cosas, pueden hacer biopsias, pueden hacer lavados, pueden, a través de estas técnicas, pueden sacar el apéndice anda por acá, pueden quitar la vesícula, pueden quitar quistes de ovario, como lo mencionaban, o sea, pueden hacer muchas cosas. Entonces, generalmente tienen varias vías. Que es donde entra el aire. Uh-huh. Aquí hay otro, acá hay otro, y en muchas ocasiones hay 3 vías más la del aire. Uh-huh. Porque, bueno, así como se ve aquí, a través de esa línea
pues lo que tienen es, pueden meter instrumentos, pueden meter tijeritas, pueden meter pinzas, pueden meter en una punta para electrocoagular si es que hay un sangrado. O sea, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y uno de estos es el que lleva la cámara. Necesariamente tiene que haber, así como en el endoscopio, una cámara y una iluminación, que eso es lo que van a explicar ahorita. Pero vean ustedes que aquí pues hay un espacio, ¿no? ¿Por qué se necesita? Porque imagínense que metan un laparoscopio y que perforen una tripa, ¿no? El intestino. Eso es muy peligroso. Por eso es que tienen que hacer ese espacio grande para que el médico pueda trabajar ahí adentro, si no, no puede trabajar. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ahora bien, la torre laparoscópica es un conjunto de diversos elementos y auxiliares que están interconectados entre sí de una manera adecuada para la realización de estos procedimientos. Contiene por lo menos un procesador de imagen, una fuente de luz de xenón, un grabador de video, el insuflador de CO2 junto con sus tanques de CO2 y un monitor. La torre laparoscópica tiene una sola toma a la corriente y de ahí tiene un interruptor general que al momento de presionarlo le da energía eléctrica a todos estos equipos. Ok, vean ustedes aquí, por ejemplo, no me ven, digamos que el primer módulo pudiera ser el procesador de imagen. Pudiera ser el procesador de imagen o no alcanzo a ver, pero la otra es que pudiera ser el controlador del dióxido de carbono. Este que está aquí, es la fuente de iluminación. Una fuente de iluminación, una fuente de iluminación fría que va conectado al laparoscopio, ¿no? A través de fibras ópticas. Sí. Y hasta abajo hay una impresora, ¿no? Una sí, impresora. De hecho, vamos a hacer una pequeña descripción un poquito más detallada de cada uno. Ok, bueno. Bueno, el procesador de imagen, los hay específicos dependiendo del estudio, o incluso hay otros que se pueden calibrar digitalmente, acorde con el estudio que se puede realizar. Generalmente tienen una configuración para microscopía, artroscopía, citoscopía o laparoscopía. Y este tiene una entrada de cámara, que es la que se ve aquí, se ve muy poquito, y una salida de imagen que es tipo HD, por lo general de 1920 por 1080 píxeles, y con una frecuencia de muestreo que no debe ser menor a 50 Hz. Y también conocida la profesora, tiene una fuente de luz, xenón. Generalmente las lámparas quirúrgicas usan halógeno xenón o halógeno tungsteno. Esto debido a que si se usa otro tipo de luz, podría tener otra temperatura de color y volver un poco rojizo los tonos de lo que se está grabando. Entonces, según la IESNA, que es la Sociedad de Ingenieros de Norteamérica, dice que más o menos la temperatura está bien de 3500 a 6700 Kelvin, es la aceptable. También la luz en especial para endoscopios no debe tener una potencia superior a 300 watts. Tiene una conexión que esta debe ir a una fibra óptica y tiene también un standby para el foco, ya que estos tienden a ser un poco caros. Entonces, para que no se desgaste, tienen cierta hora de duración foco para que no se desgaste. Y también tenemos el insuflador.
llegan a tener una capacidad de hasta 30 litros por minuto, más o menos. Indican también el estado de llenado de los tanques, qué tan lleno se encuentra el tanque. Mide la presión del gas que se está administrando en milímetros de mercurio y también el volumen en litros que se está administrando al instrumento. En general todo el... y aquí como vemos tiene los tanques de CO2, ¿no? El suministro. En general toda la torre se debe de calibrar para que el procesador principalmente se debe de calibrar y se debe de conectar a la cámara y capturar en una gasa. Se debe de ver nítida y esto lo hacen con un botón en el procesador que se llama balance de blancos. Lo que está arriba, ¿no? Lo que está arriba creo que es donde se graba el... La imagen que está hasta arriba, la del monitor, es una imagen que se utiliza para el balance de blancos, que es poner la luz, se pone la luz en una superficie, en un textil o en alguna cuestión, para que justamente haga su balance el equipo y que la luz que dé, la imagen que dé, sea apegada a la realidad. Algo que es importante para el médico es que no cambie los colores, ¿no? Que si es rojo, se tiene que ver rojo, si es más pálido, se tiene que ver, o sea, el color de las mucosas es importante para que el médico vea cómo está la cavidad. Uh-huh. Para eso es el balance de blancos. Ajá. Sí, también en la parte del grabador DVD, guarda el video de la laparoscopía en un medio digital, generalmente es un DVD regrabable o una memoria USB. Es destacable que actualmente se está yendo hacia que tengan pantallas táctiles, ya que tienen la capacidad de poner información del paciente para que salga como carátula en el video, y la pantalla táctil permite la versatilidad de la interfaz de usuario de poder cambiar entre el teclado o en el menú de la grabación o cosas así. También, aún sin estar haciendo la grabación, puede mostrar lo que está viendo la cámara y para asegurar de que haya una buena conexión. Y al momento de estar grabando, muestra el tiempo de grabación y el tamaño del archivo. En cuanto al monitor, debe de tener resolución al menos HD en un formato de 16:10 y con un ángulo de visión de por lo menos 170 grados, así como una buena cobertura de la gama de colores. En cuanto a algunas herramientas extras que se pueden tener para la laparoscopía, se encuentran las pinzas de disección, el gancho cautérico, las pinzas intestinales, la grapadora manual y una aguja de aspiración, entre otras cosas. Uh-huh. Y cabe señalar que muchas de estas herramientas se pueden armar y desarmar, lo cual es útil para poder hacer limpieza, prepararlas y lubricarlas para los procedimientos. Ok. Fíjense que la introducción de la laparoscopía fue más o menos hace 30 años, fácilmente, poco más. Y a los médicos, obviamente, les costó muchísimo trabajo el hecho de que en lugar de con las manos, como ellos estaban acostumbrados, pues ahora es a distancia y con instrumentos, ¿no? Entonces fue todo un cambio muy importante en la manera de cómo el cirujano opera, ¿no? Y para esto, pues tuvieron que tomar cursos porque pues ahora es la cirugía a distancia, ¿no? De alguna forma. Y en lugar de estar viendo el médico la herida, pues lo que está viendo es el monitor y moviendo las manos. Generalmente
para estos procedimientos son 2 médicos, 2 cirujanos. O sea, ¿para qué para que uno le pueda ayudar al otro a mover tejidos, a cortar, a coagular, en fin, ¿no? Todo lo tienen que hacer, pues a distancia. Obviamente ahí hubo muchos procedimientos que empezaron como cirugía laparoscópica y acabaron como cirugías abiertas, ¿no? Porque, bueno, pues porque pues hay hubo una curva de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, sin embargo, las ventajas de lo que es la cirugía laparoscópica, o lo que es la cirugía de mínima invasión, hay grandes diferencias, porque en lugar de que se haga una herida abierta, que puede ser de 15 centímetros o 20 centímetros, dependiendo de la cirugía, pues ahora son perforaciones. Entonces, el riesgo de infección se disminuye. O sea, aunque uno piense que pues no habría gran diferencia, se disminuye porque ya no es una herida grande, sino son pequeñas perforaciones que al final pues tienen que coser y ya, ¿no? El tiempo de recuperación del paciente es mucho más rápido, porque la molestia que implica tener una herida abierta a tener esas pequeñas heridas es diferente. Entonces se disminuye el tiempo de recuperación, se disminuye el riesgo de infecciones, obviamente guardando todas las buenas prácticas de asepsia, ¿no? Uh-huh. Anteriormente, bueno, pues todas las cirugías eran después de que tenían que cerrar, había que coser y todo esto, ¿no? Los cirujanos eran expertos en la costura. Y ahora, pues no hay manera de coser, ¿no? O sea, ahí adentro, pues no se puede coser. Entonces aparece otro elemento que son las engrapadoras, ¿sí? Ahora todo es por engrapadoras cuyos materiales se absorben, ¿no? Se tienen que absorber porque no hay manera de volverlos a sacar, sino que se van absorbiendo. Entonces son materiales especiales. Y obviamente tiene que haber pues una muy buena técnica para evitar que queden alguna ruptura y que por ahí pueda haber un sangrado, pueda haber un derrame de material de, por ejemplo, la vesícula. Pues ahí la vesícula ya ven que es una bolsa que cuando la tienen que quitar es porque está llena de cálculos, ¿no? Entonces hay muchos detalles, ¿no? En estas cirugías, porque dependiendo del tamaño de los cálculos que tiene la vesícula, pues van a poder pasar por el laparoscopio o no van a poder pasar, ¿no? Entonces, sucede de repente que cuando el médico quiere sacar, pues se rompe y se le salen todas las piedras y se van al peritoneo, entonces tienen que abrir y tienen que recoger las piedras y lavar y todo esto para evitar una peritonitis. Entonces, sin embargo, cada vez pues ha habido más aplicaciones, ¿no? Así como lo mencionaban, pues la cirugía laparoscópica de ovario, las histerectomías ahora ya no son abiertas, sino se hacen por laparoscopía. Hay una cirugía que es muy común, que es la de, ¿se acuerdan que aquí en el esófago, en la unión con el estómago, tenemos un esfínter? ¿Se acuerdan? Que hay ahí un esfínter que sirve para, pues para que la comida no se regrese, ¿sí? Sin embargo, cuando se vuelve insuficiente este esfínter, es cuando la persona tiene reflujo, y llega a ser necesario que tengan que hacer una reparación en ese esfínter. Entonces, anteriormente, para hacer esas cirugías, pues tenían que hacer una herida así como de más de 20 centímetros para tratar de hacer el procedimiento. Hoy lo hacen vía laparoscópica y realmente los resultados son muy buenos. Las cirugías, por ejemplo, bariátricas, o sea, las personas que pues por ningún motivo bajan de peso, traen una obesidad mórbida, en fin, pues lo que hay varias cirugías para esos pacientes. Uno es el bypass gástrico, o sea, le hacen un bypass para que el estómago sea más chiquito o conectan el esófago con directamente a una zona del intestino, o sea, hay una gama muy grande de aplicaciones. Por ejemplo, la cirugía para el apéndice,
Pues bueno, hay médicos que la hacen obviamente abierta, sobre todo cuando el tiempo que ha pasado de las molestias del apéndice, ha pasado ya tiempo y piensan que que puede estar perforada el apéndice, ¿no? Entonces, en esos casos no la hacen laparoscópica, sino la hacen abierta porque tienen que lavar, ¿no? En la zona del peritoneo. Pero realmente la cirugía ha venido a revolucionar esta técnica de mínima invasión. Y con estos equipos, pues ahora también se hacen en las unidades de cirugía ambulatoria, que vamos a ver más adelante de sus características, ¿de acuerdo? La otra es que la grabación, fíjense, antes la grabación era una grabación completa del procedimiento. Sin embargo, se empezaron a presentar una serie de problemas. ¿Por qué? Bueno, porque el paciente llevaba su grabación, ¿no? Y si por alguna razón tenía alguna molestia, alguna cosa, pues se le llevaba a otro médico y el otro médico decía, no, bueno, pues es que aquí no debieron haber hecho esto, no debieron haber hecho lo otro. Y se empezó a generar una serie de problemas de demandas. Entonces, ahora no hacen la grabación completa, sino hacen, por ejemplo, cómo está la zona en donde van a operar, cómo queda cuando ya terminaron de operar, y eso lo entregan, ¿no? Porque realmente, pues, la gente también la ha utilizado pues, para sacar dinero, ¿no? Desafortunadamente. Pero, pues hoy, no nada más son las cirugías abdominales, sino también hay cirugía cardíaca laparoscópica, que eso es un súper avance. ¿Ok? Muy bien. Bueno, seguimos. Ahora hablaremos de la broncoscopía. Esta se realiza en el tramo inicial del sistema respiratorio, donde solamente es la zona conductora del aire, no se realiza ningún intercambio gaseoso en esta zona. Esta zona comienza por las fosas nasales, donde el aire simplemente se calienta debido a que esta zona tiene mucha irrigación sanguínea. También se limpia un poco por los vellos de la nariz. En la faringe, que es la parte que sigue, simplemente es una parte que conecta a la cavidad bucal con las fosas nasales y que funciona como una palanca que es regulada por el sistema nervioso autónomo. Esta divide a la faringe del esófago y solo se cierra cuando hay paso de alimentos o líquidos. Luego ya está la laringe, que simplemente conecta a la tráquea. La estructura de la tráquea es yendo de la luz del tubo hacia afuera. La pared interna tiene un agente tensioactivo que es como un moco, que es lo que está en contacto con el aire. Luego tiene células ciliares, que son células que tienen como vellitos, por decirlo así. Uh-huh. Una membrana basal que sirve de soporte a las células. Una capa que se llama lámina propia, que es donde se encuentran las glándulas que secretan el moco. Y también tiene una capa de músculo liso que está bajo el control del sistema nervioso autónomo. Y finalmente una capa fibrocartilaginosa, que es lo que parece de huesito, uh-huh, que garantiza una rigidez estructural que sirve para que la tráquea no colapse y no se cierre el tubo. El diámetro de los bronquios, que es la parte que es el punto máximo que se puede ver en la broncoscopía, es de aproximadamente 6 milímetros, por lo que el diámetro del broncoscopio no es mayor a esto. Así es. La siguiente, por favor.
Bueno, la broncoscopía es un procedimiento que permite que el médico examine los pulmones y examine las vías aéreas. Generalmente es realizado por un médico que se especializa en trastornos pulmonares o un neumólogo. Y durante la broncoscopía se introduce el broncoscopio a través de la nariz o de la boca. El broncoscopio es flexible y desciende por la garganta hasta llegar a los bronquios. La manera más común de realizar la broncoscopía es mediante el broncoscopio flexible, pero en algunas situaciones se puede llegar a utilizar el rígido, por ejemplo, si hubiera un objeto atascado. Y los motivos por los que se puede llegar a necesitar de una broncoscopía son por una infección persistente, por detección de irregularidades en una radiografía de tórax o alguna otra prueba. También puede utilizarse para obtener muestras de mucosidad o tejido o para eliminar cuerpos extraños o bloqueos en las vías respiratorias. Okay. Entonces, sirve para diagnosticar problemas pulmonares, infección, para realizar o obtener una biopsia de tejido del pulmón, eliminar mucosidad, cuerpos extraños o alguna obstrucción en las vías respiratorias o para llegar a detectar tumores o para hacer la colocación de un pequeño tubo que se podría llegar a necesitar para mantener abierta la vía respiratoria. Sí. Ahorita cuando terminen, recuerden, no sé si traen algo de información de lo que es los procesos de limpieza y esterilización de estos equipos. ¿Traen algo? No, me parece que no. ¿No? Bueno, síganle y ahorita lo platicamos. Okay. Este broncoscopio, vean ustedes que tiene una longitud mucho menor, ¿no? O sea, esto debe de andar alrededor de unos 30, 40 centímetros, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, ¿ok? Y acá está la conexión con esta conexión que está aquí arriba es la de la iluminación. No, arriba. Esa es la de la iluminación y todo esto que está enrollado es fibra óptica. Entonces, esa es la parte que hay que tenerle mucho cuidado porque pues si se dobla la fibra, se rompe y entonces ya no transmite la iluminación. Y acá está, cuando esto está conectado a un monitor, como en este caso, bueno, pues está la cámara, ¿no? Aquí está la cámara. Uh-huh. Y luego acá tiene adelante acá, antes de donde empieza la zona de observación, la del broncoscopio, arriba, aquí una como diagonal. Esta parte, esa es un orificio, una vía para que puedan inyectar agua y hacer un lavado en la zona que están revisando, porque muchas veces pues el paciente no puede respirar porque tiene algún taponamiento, ¿no? Ahí se ven los dos bronquios, ahí se ve la bifurcación de los bronquios. Entonces a veces está lleno de moco o de infección, o sea, de material de infección, y entonces se obstruye. Y ese es uno de los motivos por los cuales el paciente no puede meter aire. Entonces a veces lo utilizan en las áreas de terapia intensiva para hacer un lavado bronquial y destapar, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Y bueno, ya para terminar de broncoscopía, decir que tiene muy pocos riesgos. Se puede llegar a presentar un sangrado, pero en general es más probable solo si se realizó una biopsia.
El colapso pulmonar también es muy poco frecuente, pero puede llegar a pasar si se lesiona alguna vía respiratoria durante el procedimiento. Y en general la fiebre sí es relativamente frecuente, pero no suele ser un problema. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la citoscopía. Esta se realiza en la vejiga. La vejiga es el órgano que almacena a la orina, la cual es un líquido que es el resultado del ultrafiltrado de las nefronas en el riñón y está compuesto principalmente por desechos metabólicos, nitrógeno, fósforo y potasio. El ducto de salida de la vejiga es la uretra y los de entrada son los uréteres. La uretra es... ¿Perdón? Ureteros. Bueno, ureteros. Uh-huh. La uretra es el canal por donde se va a insertar el citoscopio. En cuanto a la estructura de la vejiga, igual de la luz de la vejiga hacia afuera, tiene... No, perdón, esta sí es de afuera hacia adentro. Tiene una capa serosa que es simplemente de recubrimiento, una capa muscular de músculo liso. Esta capa muscular tiene 3 partes: la externa, que tiene fibras longitudinales, la media, que tiene fibras circulares, y la más interna, que de nuevo tiene fibras longitudinales. Y también en el interior tiene una capa mucosa que es impermeable a la orina, y en la parte inicial de la uretra también tenemos un esfínter que es para retener la orina. Uh-huh. La siguiente, por favor. La citoscopía es un procedimiento que le permite a los médicos examinar el revestimiento interior de la vejiga y el tubo que lleva hacia afuera, que lleva la orina hacia afuera del cuerpo, o sea, la uretra. Se inserta por la uretra, que es un tubo hueco, y bueno, por aquí se inserta el citoscopio, el cual tiene una lente que va conectado a la cámara y se le va desplazando lentamente hacia la vejiga. En general el citoscopio no es muy largo, pero sí es bastante delgado, ya que la uretra tiene un diámetro reducido. Se puede realizar en una sala de pruebas con la aplicación de anestesia local. Generalmente es un gel para adormecer la uretra, y puede hacerse también como un procedimiento ambulatorio con sedación. En algunos casos más complicados se puede realizar bajo anestesia general, pero ya dentro de un hospital. Se puede realizar para diagnosticar, controlar y tratar algunas afecciones de la vejiga y la uretra. Se puede recomendar este procedimiento para investigar causas de los signos y sintomatología, como sangre en la orina, incontinencia, vejiga hiperactiva, micción dolorosa, o también para determinar la causa de infecciones urinarias frecuentes. Aunque en general no se realiza si se tiene alguna infección urinaria activa. También sirve para diagnosticar enfermedades y afecciones en la vejiga, por ejemplo, el cáncer de vejiga, los cálculos o la inflamación, conocida como cistitis. También para tratar enfermedades como, por ejemplo, para eliminar algunos tumores, para eliminar algunos tumores, y también se puede usar para diagnóstico en caso de un agrandamiento de la próstata, ya que puede revelar un estrechamiento de la uretra. En general, no tiene muchos riesgos, puede llegar a haber alguna infección, ya que el citoscopio puede llegar a introducir algunos gérmenes.
También puede llegar a presentarse sangrado, aunque muy poco frecuente, y puede llegar a haber dolor después del procedimiento. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar a hablar de la artroscopía, que es la... Nada más en la anterior, tantito. Fíjense que estos procedimientos, vean ustedes el diámetro, ¿no? de estos equipos es muy pequeño, efectivamente, porque la uretra en hombres y mujeres es muy, muy pequeño. Entonces, estos equipos son sumamente sensibles al daño, ¿no? Porque si de repente hay un doblez mayor del que soporta esto, pues entonces se daña el aparato. Estos equipos son sumamente caros, muy, muy caros. Por eso es que muchas veces utilizan este que es un cistoscopio rígido. Obviamente este sí es un tubo, pero es un tubo de acero inoxidable, ¿no? Entonces, estos son de 3 milímetros. O sea, 3 milímetros es muy finito, ¿no? Y a través de esos 3 milímetros, pues imagínense, llevan la iluminación, llevan el canal de trabajo para meter agua o para meter alguna pinza para una biopsia, en fin. Entonces, en general son aparatos muy sensibles al daño por torsión. Y que obviamente es mucho menos agresivo porque es flexible, pero tiene todavía más riesgo. Tiene que ser médicos muy experimentados para no dañar el aparato. Así en un momento se puede llegar a dañar, ¿ok? Pero realmente, pues se evita que se hagan cirugías abiertas, ¿no? Porque, por ejemplo, para próstata, pues muchas de las cirugías se hacen justamente por vía laparoscópica. Este es para diagnóstico, pero ahora se están haciendo justamente por la misma vía, para solucionar problemas de próstata. A ver, cuando se habla de una cirugía de próstata, ¿de qué hablamos? ¿De quitar la próstata? ¿De disminuirla de tamaño? ¿O cuál es el problema? ¿Alguien sabe? O sea, la manifestación de un problema de próstata que es común pues en los hombres a partir de los 40 años, aunque obviamente ahora se está presentando muchos problemas, por ejemplo, de incontinencia urinaria en personas jóvenes. Entonces, bueno, pues ahí el problema es el esfínter, ¿no? Pero cuando se habla de próstata, en general, pues es hombres arriba de los 40 años que empieza a haber un crecimiento de la próstata. La próstata se encuentra ahí donde está el laparoscopio rígido, si quieres señalarlo. Donde está el laparoscopio, no, donde está ahí donde está la punta, justamente ahí está la próstata. Este es un tejido esponjoso, ese es un tejido esponjoso. Entonces, con el paso de los años, se va haciendo más grande. Y cuando se hace más grande, entonces obstruye la salida de la orina. Por ahí sale la orina. Entonces, como que obstruye la salida de la orina y entonces generalmente la orina se queda atrapada en la vejiga. Por eso es que muchas veces las personas dicen, pues es que tengo que ir cada ratito al baño, ¿no? Y cuando voy, pues hago muy poco, ¿no? Pero tengo la sensación de que tengo orina. Efectivamente, pues la vejiga se sigue quedando con orina y por eso hay una sensación de querer ir a orinar, pero pues hay una obstrucción en esta zona. Cuando la próstata obstruye, o sea, cuando obstruye es cuando el paciente dice, no puedo orinar, ¿no? Y es una superemergencia. Entonces, tienen que ir al hospital y tienen que meter por la misma vía una cánula
o sea, un tubo una sonda, para que por ahí el paciente pueda orinar, ¿no? Entonces, cuando se habla de una cirugía de próstata, y lo que hacen es meten un equipo para poder secar la próstata. O sea, los electrocoaguladores, hay algunos que son de chispa, ¿no? Pero hay otros que no, que son nada más de calentamiento, y entonces lo que hacen es secar parte de la próstata. Al secarla, disminuye su tamaño y pues ya se soluciona el problema, ¿no? Aunque pasados los años, eventualmente, como es un tejido que crece, pues se vuelve como a regenerar y vuelve otra vez a generar problemas. Sin embargo, también tiene ahí una serie de funciones, en principio funciones sexuales dentro de, y no se puede quitar, o sea, no es lo más conveniente. ¿Cuándo sí se tiene que quitar la próstata? Cuando hay un cáncer. Entonces tienen que hacer una erradicación total de la próstata, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, a través de estas vías, pues es como actualmente se hacen esas cirugías de próstata. Ya no se hacen abiertas, ¿ok? Muy bien, seguimos. Bueno, para hablar de la artroscopía, que es la endoscopía dedicada a la zona de la articulación, vamos a hablar de la clasificación de las articulaciones, que se clasifican en sinoviales o diartrosis, que son las móviles. Esto es como la muñeca, el codo, el hombro, las rodillas, con un amplio movimiento de la articulación. Otro tipo de articulación son las cartilaginosas o antiartrosis, que son las semimóviles, que podrían ser, o son más bien son, las de la vértebra o las de los dedos del pie. Y por último tenemos las fibrosas o sin artrosis, que son más especializadas en las que no presentan movimiento, como las del cráneo o bien las uniones de del cráneo nada más. Bueno, para hablar de la anatomía, que en sí la artroscopía se dedica a las que son sinoviales, o sea, las móviles, son, bueno, vamos a definir articulación, que articulación no necesariamente son dos uniones de huesos, sino puede ser hueso con tendón o hueso con músculo. A esto se le puede llamar también articulación. Y bueno, si vamos de afuera hacia adentro, podemos ver que lo que es el tendón son los puentes anatómicos entre los músculos y el hueso. Es decir, que es la unión del músculo con el hueso. Esto generalmente es tejido cartilaginoso. Otro aspecto serían los ligamentos, que estos son los limitadores de movimiento. Evitan que hagamos movimientos que no podamos hacer, vaya. Como por ejemplo, cuando un futbolista se venda los pies, estaría limitando su movimiento en esa articulación. Naturalmente lo hacen los ligamentos, pero un futbolista lo haría para limitar de más movimiento y evitar que se rompan los mismos ligamentos. Otra zona es la membrana sinovial, que esta funciona o tiene la función de dar la estructura entre hueso y hueso. Esto para que sean lisos y tengan movilidad. También se encuentra el líquido sinovial, que es un líquido que sirve de amortiguamiento, y el líquido sinovial se encuentra dentro de la membrana sinovial. ¿Y el menisco? El menisco. Es una estructura que sirve también para dar amortiguamiento y es cartilaginosa. Me parece que solo se encuentra en la rodilla, porque creo que no encontré en alguna otra parte. No, nada más en la rodilla. En la rodilla, ¿no? Sí. Bueno, generalmente cuando el menisco pierde, digamos, grosor, empiezan los problemas de artrosis, que es ya el roce con hueso y hueso, y esto pues debilita el hueso y lo deforma.
La que sigue. Fíjense que el menisco es como un cartílago, o sea, es la consistencia de un cartílago. Uh-huh. Pero cuando se lastima, lejos de endurecerse, lo que pasa es que se hace como aguado. ¿Han visto cómo se ve digamos, el coco que no está maduro, ese que es así como gelatinoso, la parte de adentro del coco, así que es blanca como gelatina? Y ya cuando se puede comer, pues es una consistencia dura, ¿no? El coco, ¿sí? ¿Sí lo ubican? Bueno, cuando el menisco se lastima, se hace justamente como gelatina, o sea, pierde su tono de cartílago y entonces ya no hace la función que debe de hacer como amortiguador, ¿no? ¿Sí? Entonces también ahí de repente se pierde líquidos inmunoviales cuando se hace una bola por un traumatismo o algo, que dicen es que se salió el líquido sinovial, sí, se sale de donde debe de estar. Entonces, esta articulación pues es una de las más lastimadas, ¿no? Yo creo que es la cirugía de mayor volumen por traumatismo, por desgaste. Entonces, cuando no se trata adecuadamente el problema articular, pues de repente llega a ser necesario el cambiar justamente la rodilla, ¿no? Por una rodilla artificial que se inserta entre una con el fémur y la otra pues con el hueso que está acá abajo, ¿no? Que no sé si es la tibia, creo, ¿no? Entonces, pues es muy importante esta articulación, igual que todas las demás, pero esta lleva mucho peso del cuerpo, ¿no? Muchísimo peso. Y tiene una serie de movimientos muy complejos, ¿no? Entonces, es actualmente de las cirugías más hechas por daño, pues, en la articulación. También sirve para que a la hora que nosotros, es común que de repente uno se siente, cuclillas, y le truene la rodilla, ¿no? No sé si a alguien de ustedes le pasa eso, pero ese tronido, o sea, de eso que truena, es porque se está desgastando la rodilla, la rótula. Uh-huh. Entonces, cuando es eso, los médicos dicen, pues primero no hay que hacerlo frecuentemente eso y disminuir pues la tensión que se le dé a la rodilla para evitar un daño, ¿no? A la articulación. Muy bien, ok. La siguiente, por bueno, la artroscopía, como ya dije, es un tipo de endoscopía, la cual consiste en la visualización de la articulación. Bueno, por ejemplo, la rodilla, la muñeca, el tobillo, la cadera, el hombro, el codo, que son las articulaciones más móviles y que tienen más movimiento en el día a día. Y bueno, se recurre a este tipo de artroscopía. Si quedan algunas dudas respecto al diagnóstico que no se pudo resolver mediante radiografías y estudios de diagnóstico por imagen. Las principales causas son los fragmentos de huesos sueltos. Esto, como ya lo dije, es cuando se desgasta tanto el cartílago como el líquido sinovial y entonces choca hueso y hueso. ¿Esto qué hace? Hace que los huesos se friccionen entre ellos y pierdan, o más bien se fragmenten dentro de la articulación y empiecen las molestias. También se refiere al cartílago dañado o roto, que muchas veces se puede reparar, o más bien, sí, recubrir de nuevo la articulación. La remoción de tumores, que estos son es tejido duro, que es ocasionado por el exceso de, bueno, las células o más bien las células producen tantas y no se mueren no se mueren en su tiempo de vida. Entonces, esto se puede llegar a ocasionarse en cualquier parte del cuerpo. Y
En este caso se podría ocasionar en una articulación. También el revestimiento de articulaciones inflamados y en los ligamentos rotos. Además, con las cicatrices en articulaciones, que muchas veces cuando se tiene una cicatriz en la articulación, esta se adhiere o más bien se impregna dentro de los tejidos y es muy difícil ya hacer que brote de ahí. Es como si fuera un pliegue. Se adhiere tanto al hueso que ya no puedes tú flexionarlo porque te empieza a doler. Y bueno, el procedimiento es que se coloca al paciente en la posición más óptima. Esto puede ser acostado o de costado o sentado nada más. Se administra anestesia. Esta puede ser tanto local, que se inyecta un anestésico en la zona ubicada. Puede ser general, donde el paciente ya no es consciente de la operación. O puede ser regional, que esta es más especializada cuando se pone una aguja entre un par de vértebras y ya no se, o más bien sensibiliza la parte inferior del cuerpo. Intratecal se llama. O sea, dentro de la columna. Uh-huh. Sí, y después se hacen pequeñas incisiones para colocar el endoscopio, que va de 0,7 hasta los 25 milímetros. Y muchas veces también se puede llegar a hacer otros orificios para los instrumentos que se pueden añadir y con esos apoyar la cirugía. Generalmente no deben ser muy grandes para que se puedan cubrir con 2 o 3 puntos. Y pues eso sería. ¿Cuál es el diámetro que se utiliza para la cirugía abdominal? ¿Qué diámetro tiene el laparoscopio? ¿Lo ubican? El diámetro del laparoscopio abdominal. No, ese sí. ¿No? De más o menos 6 milímetros, según entendí. Y la incisión igual no se hace, bueno, es de 4 a 6 milímetros. Normalmente los abdominales andan en 1 centímetro. O sea, ahí, a pesar de que hay cierta restricción, pero no es tanto, porque pues entra una cavidad, ¿no? Generalmente los abdominales son ¿cómo se llama? De 1 centímetro. Los que son más pequeños son los de la broncoscopía. Esos son como 4 o 5 milímetros. Uh-huh. Entran. Y esta parte de la tráquea es grande, ¿no? Donde hay limitante, pues es la nariz o si lo meten por la boca es más fácil. Uh-huh. El de urología, ya dijimos que es 3.5 milímetros. Ajá. Y el de la artroscopía, pues anda alrededor de 5 milímetros, ¿sí? 5 milímetros. ¿Y aquí qué pasa con la cavidad? O sea, no es como en la cavidad abdominal que hay que meter aire, ¿no? Aquí no se ve. Entonces, lo que sí tiene es, si ven ustedes aquí en el laparoscopio, donde está la rodilla, la parte de arriba tiene un tubo azul, ¿sí? Ese tubo azul es el de la iluminación. Igual, va de una fuente de iluminación a través de fibra óptica. Y luego adelantito tiene aquí un tubo abajo, ese. Ese tubo es para agua. ¿Por qué? Porque tienen que estar metiendo agua para limpiar. Pero aquí hay otro aparatito que dice rasurador. ¿Qué es el rasurador? Entendí que sirve para hacer cortes dentro o para... Es como un motorcito, ¿no? Es un motorcito que lo que hace es ir, por ejemplo, retirando, o sea, removiendo la parte del cartílago que ya no sirve, ¿no? O sea, es algo que va limpiando. Y obviamente tienen que meter agua para poderlo sacar. Entonces hay una entrada de agua y eventualmente una línea para poder hacer aspiración, para poder sacar los restos pues de la cirugía. Entonces este rasurador
tiene diferentes tipos de cuchillitas, de tal forma que, pues, a través de van haciendo la limpieza de la zona, ¿no? Y aquí lo que utilizan, pues, es agua, ¿de acuerdo? Sí, sí había leído que es un instrumento de irrigación, pero no había entendido muy bien para qué querían irrigar, pero para limpiar creo que la zona y también para succionar los restos que van obteniendo. Ok, perfecto. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos con la neuroendoscopía, que estaba en la zona del cerebro. Y para esto vamos a hablar un poco de la anatomía, donde se habla de un lóbulo frontal que se encarga del área motora. Esto es todos los movimientos voluntarios que nosotros podemos hacer. Y dentro de este lóbulo frontal también se encuentra el área premotora, que es decir, ahí se almacenan todos los datos de acciones que hemos aprendido con la experiencia. Esto puede ser el lenguaje o, por ejemplo, vestirnos, cosas así. En el lóbulo parietal se encuentra el área sensitiva, que esto es más que nada enfocado a los receptores que nosotros tenemos, como por ejemplo el tacto o el olfato. También tenemos el lóbulo parietal, lóbulo temporal, que es el área auditiva y del olfato. El lóbulo occipital, que es el área de la vista. Bueno, había investigado que si llegase a ocurrir un golpe dentro de esa zona, uno puede perder la vista, parcial o totalmente. En el cerebelo, que es la coordinación muscular. Y la médula espinal, que conecta al cerebro con los nervios del cuerpo. La que sigue, por... Bueno, la endoscopía cerebral o la neuroendoscopía es una técnica mínimamente invasiva que permite el acceso rápido a la cavidad craneal a través de pequeños orificios. Este tipo de cirugía se hace para minimizar el tiempo de intervenciones quirúrgicas en el cráneo, ya que el 70% del tiempo en una intervención se dedica más que nada a abrir el cráneo. El otro 30% solamente se dedica a la cirugía general. Y bueno, se ha optimizado bastante, porque normalmente si abren una cabeza, dura más o menos entre 7 u 10 horas más o menos. Y esta nada más dura 2 o 3 horas, dependiendo. Bueno, las principales causas de esta es la aspiración de quistes o hematomas, que el quiste es un saco de tejido y dentro puede tener aire, agua o sangre. Y los hematomas son igual sacos, pero más enfocados a la sangre. Los aneurismas, que como dijo la profesora, es una protuberancia de una arteria y puede llegar a ser tan delgada que llegase a reventar. La remoción de tumores, que la diferencia entre quiste y tumor es que el tumor es más durito y el quiste es como blandito, pues. La hidrocefalia, que esto es un exceso de líquido líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Y los abordajes estereotáxicos, que son más que nada para para adentrarse dentro del cerebro, investigar cuál es la zona afectada cuando no se puede llegar a ver el problema en estudios de diagnóstico por imagen. Y el procedimiento es que se coloca al paciente en posición supina, esto es boca arriba, y se administra anestesia local. Y se perfora el cráneo, bueno, esto es en la zona más cercana, dependiendo del problema. Generalmente se hace con un taladro quirúrgico, o si no, se puede meter un laparoscopio dentro de la nariz. Esto
Este es más que nada, por ejemplo, para la hidrocefalia, que se encuentra más o menos dentro o en el centro del cerebro, bueno, del cráneo, pues. Es ahí donde se generan las bolsas de líquido encefalorraquídeo. Y pues generalmente los riesgos que conlleva esta son las hemorragias mínimas o mayores. La que sigue, por favor. Bueno, yo hablaré sobre la taracoscopía y bueno, esta se enfoca principalmente en el área de la pleura. ¿Y qué es la pleura, no? La anatomía funcional, la pleura es la membrana serosa que cubre el pulmón y la cara interior de la cavidad torácica. Esta se divide en dos, que es la pleura visceral, que cubre la parte exterior del pulmón y las fisuras interlobulares, y la pleura parietal, que cubre la parte interna de la pared torácica, y el diafragma y el mediastino. En la fisiología pleural, la función principal de la pleura es facilitar el movimiento de los pulmones en el interior de la caja torácica, armonizando las fuerzas elásticas y no elásticas, torácicas y pulmonares para disminuir el gasto energético de los movimientos de expansión y de retracción pulmonar. Esto ya sucede por presión negativa. La siguiente, por favor. ¿Qué es la tarascopía? La tarascopía es el procedimiento que un médico utiliza para observar el interior de la cavidad torácica y se realiza con un taracoscopio. Se coloca a través de pequeñas incisiones cerca del extremo inferior del omoplato entre las costillas. A veces se llama BATS, por sus siglas en inglés, para cirugía torácica asistida por video, que ya se realiza en un quirófano y es con anestesia general, te duerme completamente. Y algunas veces, si no va a ser una operación de grado mayor, simplemente es anestesia general inconsciente, pero no completamente dormido. ¿Qué órganos estudia? Estudia principalmente la pleura, que recubre los pulmones, y las estructuras que recubren el corazón. Cabe aclarar que para que se pueda realizar una taracoscopía, se tiene que inducir al paciente a un neumotórax, como lo hacen más endoscopios. Ese también no tiene su excepción. Y el neumotórax como tal es disminuir el volumen del pulmón para que haya un espacio interpleural y se puedan incrustar y observar lo que el médico requiera. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se solicita una tarascopía? Se solicita en personas en las que se ha detectado un derrame pleural, una tumoración o ganglios anormales en un tracto torácico. Generalmente se trata de enfermedades inflamatorias, infecciosas o tumorales que se presenten en el exterior del pulmón o sobre la cavidad torácica. ¿Quién la realiza? La taracoscopía la realiza un cirujano torácico con anestesia local, si es nada más observar, si es una cirugía mayor, si es en un quirófano. Y los riesgos de la tarascopía incluyen el sangrado, si se llega a rasgar algún tejido dentro de ahí, una pulmonía, que es por la mala limpieza de los aparatos, eso también llega a suceder, no debería de ser así, pero sucede. La necesidad de someterse a una taracotomía, que es prácticamente abrir si algo falla. Si no pudieron realizarlo con el endoscopio, tienen que abrir la cavidad torácica. Y el colapso de una parte de un pulmón, si lo llegan, que es el neumotórax como tal, pero a un mayor grado. Y la infección de las incisiones, que son los cortes. Eso es en cualquier cirugía en general. La siguiente, por favor. Bueno, también me toca hablar de la colposcopía. Y bueno, para esto tenemos que hablar un poco de la fisiología de la vagina, ¿no? Y bueno, la mayoría sabemos qué es la vagina, ¿no? Que es el órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto, que son sus principales funciones, ¿no? Se trata de un tubo músculo membranoso que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal, donde es aquí donde es lo que nos interesa ver con esta colposcopía. La mucosa de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que da lugar a ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido
que dificulta el crecimiento de las bacterias y resulta agresivo para los espermatozoides. Aunque ya tiene protección, aún así se llega a ver infecciones, que eso son lo más común que se puede presentar en mujeres por diferentes factores, ¿no? Ya sea ropa pegada, calor, clima, bastantes, o simplemente una infección de transmisión sexual. La siguiente, por favor. La colposcopía, ¿qué es? El procedimiento para examinar detenidamente el cuello del útero, la vagina y la vulva en busca de signos de enfermedades. Durante la colposcopía, el médico utiliza un instrumento especial llamado colposcopio, que es como el que podemos ver en la imagen. En su caso, no es invasivo, pero requiere de la ayuda de del aparato del espéculo, que, bueno, mayor conocido como pico de pato, bueno, de algunos términos más generales. Y cuando se solicita una colposcopía, el médico puede recomendar una colposcopía si una prueba de Papa Nicolau o examen pélvico reveló alguna anomalía. Bueno, aquí podemos observar, como les digo, no es un método invasivo y los hay de diferentes tipos, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, por favor. Ya hay más tecnología en estos aparatos, como podemos observar en la primera imagen, tanto como un tipo de microscopio, como también se puede observar en un monitor, ¿no? Ya para que sea más general, para que más médicos puedan estar observando al mismo tiempo lo que está observando el médico principal. Bueno, ¿de qué se forma un colposcopio, ¿no? Que es prácticamente es como un microscopio, pero exterior, que tiene un rayo de luz que apunta hacia donde queremos ver. Y como le digo, se necesita de ayuda de un espéculo. No hay de otra manera, ya que hay que poder abrir esa cavidad natural para poder observar dentro de ella, ¿no? Y la colposcopía puede ser hecha por el profesional de atención primaria, que en muchos casos esto sucede, o por un ginecólogo, que ya es la rama especializada en atención a las mujeres, ¿no? Al aparato reproductor femenino. ¿Qué diagnosticamos de la colposcopía? Diagnosticamos verrugas genitales, inflamación del cuello del útero, que es la cervicitis, cambios de precancerosos en el tejido del cuello del útero, que pueden aparecer algo raro ahí adentro, algo como cáncer, una protuberancia, cambios precancerosos en el tejido de la vagina o cambios precancerosos de la vulva. Simplemente con este aparato no invadimos, simplemente observamos a mayor detalle. Simplemente es como si fuera una lupa más grande o, bueno, un microscopio más, principalmente, que podemos observar a mayor detalle todos los pliegues de la vagina y la vulva. Y pueden tomar biopsias también. Sí, también. Porque como cuenta con un rayo de luz, pues prácticamente ayuda a que sea más hacia adentro, ¿no? Entonces, ya con el espéculo, pues ya algún ginecólogo con material necesario puede realizar alguna biopsia del tejido que llegue a estar infectado por alguna enfermedad, ya sea bacteriana o, bueno, una enfermedad de transmisión sexual, que son las más comunes, pero bueno, también, como lo menciona, tal vez algún tipo de cáncer que se puede encontrar ahí. Sí, la segunda causa de cáncer en mujeres es la de útero. Por esa razón, los estudios de Papa Nicolau son los que se deben de realizar anualmente para ver que no haya cambios, ¿no?, en el cuello del útero. ¿Okay? La técnica del Papa Nicolau no quiere decir es un estudio exclusivamente de mujeres. El nombre de Papa Nicolau es la técnica que es un raspado del tejido del cuello del útero para que puedan observarlo y puedan ver si las células del cuello no están alteradas, ¿no? Y que puede ser un precáncer o un cáncer, ¿ok? Por eso es importante, digamos, esta tecnología, que bueno, ya les da mucha más facilidad para poder hacer la revisión o para tomar las muestras, ¿no? Porque muchas veces cuando las muestras son por personal, así como se mencionaba, de las clínicas de primer contacto, no necesariamente usan la técnica adecuada, sacan la muestra y a lo mejor no logran pues llegar al sitio en donde sí hay problema
y pues aparece como un diagnóstico normal, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Hola. Eso sería todo por nuestra parte, profesor. Okay. Muy bien. Bueno, pues muy completo. La verdad es que muy, muy completo. Les iba a comentar que en lo que es la parte de cerebro, lo que es la parte de neuro, endoscopía, actualmente sí se hace, sin embargo ya tienen otras técnicas complementarias, sobre todo cuando tienen que hacer cirugía, que son los neuronavegadores, ¿no? El neuronavegador, pues es así como el GPS, ¿no? Es un GPS que se alimenta con todas las imágenes de resonancia o de tomografía y hacen una planeación quirúrgica para que puedan, digamos, llegar a la zona del tumor de una manera más segura, ¿no? O sea, imagínense que meter cualquier instrumento en el cerebro para llegar a un sitio donde tienen que trabajar, pues evidentemente tiene que atravesar, ¿no? Diferentes estructuras. Entonces el GPS lo que hace es que va guiando al médico por las zonas en donde menos riesgo de daño se puede hacer al introducir los instrumentos. Entonces, bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Muy bien, pues estuvo muy bien su presentación. Muchas gracias. Yo les pediría que me la manden para que les mande a sus compañeros y pues vayamos teniendo todos la misma información, ¿de acuerdo? Entonces, si me la mandan de una vez, pues de una vez ahorita se las reenvío. Creo que ya acabamos con las presentaciones o falta uno creo, ¿no? Falta un equipo que iba a ver lo del laboratorio de química clínica, ¿o no? ¿Ya todos presentaron? ¿Jóvenes? Creo que sí, maestra. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, el lunes vamos a empezar a ver rayos X, ¿ok? Yo les voy a avanzar en la presentación, sobre todo para que ustedes van a empezar a revisar algunos otros temas que les voy a mandar. Entonces vamos a ver la parte de imagen de una manera general, porque hay otros cursos en donde ustedes los van a ver con mucho mayor detalle, pero sí es muy importante que ustedes conozcan las diferentes tecnologías y porque es una de las áreas muy importantes del diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, pues mañana no tenemos clase, pero nos vemos el lunes. Muy bien. Sí, maestra. Sí. Bueno, pues que tengan felices fiestas. Hay que celebrar que seguimos todos completos, ¿no? Y bueno, que también es el aniversario de la independencia. Esperemos que pues este sea el último año virtual, ¿no? Y que pues el próximo ya estemos hablando de mejores condiciones en general. Entonces tengan una buena celebración con su familia y bueno, pues hay que seguirle, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un aplauso para los del equipo, el 8. Queríamos recordarle de la limpieza. ¿De qué? De la limpieza del endoscopio. Okay. Miren, los endoscopios, al igual que los laparoscopios, pues son instrumentos que ingresan al cuerpo por diferentes vías. Entonces, siempre hay la preocupación de que pues deban de ser bien, que haya buena limpieza, que haya una buena esterilización para evitar justamente que se pueda contaminar, ¿no? a otro paciente con la enfermedad del anterior, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las técnicas,
pues todos prácticamente los endoscopios y los laparoscopios tienen canales de trabajo que sirven para meter instrumentos o para meter agua para lavar, etcétera. Entonces, normalmente lo que se deben hacer es que inmediatamente que terminan el estudio, el técnico tiene que hacer un lavado a todos los orificios para que no se seque y se quede pegado, adherido a las paredes, pues secreciones, soluciones, etcétera, ¿sí? Sin embargo, esto pues no es una garantía, ¿no? Entonces, en los últimos años desarrollaron las lavadoras de endoscopios. Las lavadoras de endoscopios son sistemas que tienen, digamos, se coloca el endoscopio y a través de los orificios que van huecos, como son los de los canales de trabajo, se conecta una tubería en donde el agua entra a presión. Entonces tiene todo un proceso de lavado. La primera etapa es con una solución, con jabón, que lo que hace es de deshacer sangre, deshacer coágulos y después poderlos eliminar. Y entonces, bueno, ya con eso, pues ya lo que se puede ver es que haya una limpieza. Entonces, el tiempo de limpieza, en principio hay ciclos, ¿no? Lo que son los ciclos normales de limpieza y lo que son los ciclos para una desinfección segura. La desinfección segura tarda alrededor de 45 minutos. O sea, todo ese tiempo están circulando agua con diferentes ciclos para poder garantizar que el equipo esté perfectamente limpio. Eso es un proceso que debe el hospital de tener en cuenta. Estos equipos, por ejemplo, para cuando son utilizados en pacientes con enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Que bueno, uno puede ser el COVID, pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis, que es una enfermedad muy, muy problemática. Se pueden hacer procesos de esterilización, pero obviamente lo primero que se tiene que hacer es una limpieza exhaustiva a través de lavados mecánicos o de lavadoras de presión. Y después de eso es meter a los endoscopios y a los laparoscopios a procesos de esterilización que no sean agresivos para los materiales. Estos materiales, sobre todo los que son flexibles, son de un material plástico, tienen un material plástico. Entonces, ¿dónde se pueden meter? Pues actualmente a las lavadoras que son de ciclos fríos, como las de formaldehído o como las de plasma. No se pueden meter a vapor. Óxido de etileno sí se puede, pero el tiempo de esterilización es muy largo y como es un material plástico, puede quedarse restos de óxido de etileno y es tóxico. Ajá. Entonces, en los hospitales tienen las lavadoras, se puede hacer el lavado mecánico y también los procesos de esterilización. Desafortunadamente, lo que uno ve muchas veces en los hospitales, dada la demanda de pacientes para estos estudios, pues es que lo que hacen es, sí hacen un lavado, pero no necesariamente hacen el lavado exhaustivo, el de 45 minutos, ¿no? Entonces, pues eso sí es un riesgo, porque obviamente los endoscopios pues andan por todas las vías de los pacientes, ¿no? Entonces, cuando veamos central de equipos y esterilización, pues vamos a ver lo que debiera de suceder, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, los endoscopios, al entrar por vías, digamos, por vías naturales, generalmente las vías naturales no son vías estériles, son vías contaminadas. Y esto desde lo que es la boca, todo lo que es estómago, colon, obviamente, ¿sí? La parte, digamos, de
de la nariz y todo esto, pues también son vías naturales que no son áreas estériles, ¿no? La parte de vagina, la parte de o sea, la revisión de vejiga, pues todos son conductos que no son estériles, pero evidentemente que si el laparoscopio, el endoscopio tiene una contaminación, pues sí puede pasar a otro paciente, ¿no? Eso sí, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces nos vemos el lunes, por favor, ¿de acuerdo? Sí, profesora. Que tengan buena semana. Descansen un poquito también. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, profesora. Hasta luego. Buenas noches. Bye.